Hola, ¿qué tal? Analizamos una semana más las consultas que nos llegan de los suscriptores en un momento en el que el IBEX 35 está a las puertas de esos 13.800 puntos y los futuros vienen planos, casi sin cambios o ligeramente negativos. Lo analizamos todo con Ángel Cotera de BBVA Trader. ¿Qué tal, Ángel? Hola Silvia, muy buenas. Pues aquí, como bien dices, pues viendo a ver si continuamos la senda del rebote tan fuerte que ha tenido Estados Unidos y mantenemos nuestra tendencia alcista en Europa. Pues vamos a dar paso a las consultas que nos han enviado ya los suscriptores, porque bueno, hay uno que nos pregunta por línea directa, dice que los tiene comprados desde hace años. A nivel técnico, si crees que puede volver a un 87 a largo plazo. Vale, perfecto. Pues mira, línea directa es la que tengo ya en pantalla a nivel mensual. Cada vela es un mes para que veamos de dónde venimos, como siempre hacemos. Y lo que nos comenta el lector es un 87, que estamos hablando que es esta zona. Es decir, casi los máximos que tuvo en el 2021. ¿Por poder? Pues claro que sí, igual que bajó desde ahí hasta estos mínimos, pues actualmente vemos que su tendencia de medio y largo plazo es claramente alcista y lo que no sabemos es cuánto tiempo puede tardar en hacerlo, porque sabemos que las bajadas suelen ser mucho más veloces que las subidas, pero lo cierto es que esta compañía, después de estar durante mucho tiempo en este rango lateral desde el 2022, que salió de él en el 2024 y ahora otra vez hasta el 2025, bueno, pues parece que ha arrancado de una manera más rápida o más acelerada, un poquito con una mayor aceleración este último tramo desde pues justo casi la caída de finales de abril con los aranceles de Trump. Ahí hizo este mínimo y a partir de ahí, bueno, pues recuperó los máximos anteriores rápidamente, los superó y ahora está en esta zona. Bueno, yo le pongo estas pautas, es decir, un soporte en 1.2454, que creo que dentro de lo que cabe en esta subida que vemos, esto ya es gráfico diario, donde había superado este rango lateral y luego estos dos máximos posteriores, bueno, que están sobre 1.2454 y es su primer soporte. El recorte actual es sano y lógico, no vemos nada que inicialmente haga perder la tendencia de corto plazo alcista que tiene, ¿no? De medio plazo también podríamos considerarla alcista después de haber superado el lateral, ¿no? También estaría alcista de tendencia en medio plazo. La resistencia hay que ponerla a nivel de 1.3120. En el medio plazo pasaría la siguiente por 1.40 y es a partir de ahí donde podríamos ver ese 1.87 que todavía queda muy a largo plazo, evidentemente, pero bueno, es tener paciencia si se quiere o, lógicamente, ya decidir si se pone la inversión en otro tipo de activo. Miramos otro tipo de activos como Día. Nos dice un usuario que la tiene desde primeros de año a 1,68. Dice que no sabe si vender o esperar corrección o vuelve a entrar. Compró una serie de ETFs. Actualmente está posicionado a 22,60 euros con 5.000 acciones de CCDs. Y la pregunta es, ¿qué recorrido le ves? Porque el gráfico dice que le parece muy complicado de analizar y dice que ve resistencia en 30, que son los máximos de agosto de 2021, y 40, que son los máximos de mayo de 2021. Y no sabe si es correcta su apreciación, si va a seguir este ritmo y, bueno, dice que mantiene un stop dinámico del 3-4%. Un poco si le puedes analizar cuál es la situación de este valor. Vale, perfecto. Bueno, pues de primeras tiene muy bien hechos todos los deberes, yo creo. Entonces, bueno, cuando se tiene así, yo creo que todo al final es más fácil, aunque parezca un complejo. Aquí vemos que Día lo que tiene es que, lógicamente, es un valor que, como vemos en mensuales, vemos las cotizaciones que ha llegado a tener, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a partir de aquí, en el mensual, casi ni se aprecia nada. Aún así, podríamos apreciar dos cosas claves: superación de esa media y el redondeo. No obstante, para que lo veamos todo mucho más claro, nos vamos a bajar al semanal. Y aquí vemos, en primer lugar, la aceleración, el impulso tan rápido que ha tenido desde estos mínimos de diciembre pasado a estos máximos actuales, que son bueno, pues del mes del mes de mayo. Entonces, bueno, él nos comentaba, creo que, bueno, que los máximos podrían llegar pues a esta zona, 1.30, que seguramente sea la fecha que creo que ha dado, y sí, tiene bien claro, en los patrones que ve, pues ve esta zona en la que pudo estar y luego esta zona de máximo, como son semanales, podría tomar esta de 40, aunque a lo mejor hay que tomar mejor esta de aquí
a niveles de 37 y pico. Pero bueno, a fin de cuentas, sí que actualmente, si vemos en semanal esta zona donde se encuentra ahora, que vemos este máximo que ha superado y donde hay incluso en semanal este pequeño hueco, que está muy bien, es un hueco que en un semanal, si no se cierra, y ya lleva 2 semanas esta incluso que no lo cierra, pues es impulsivo, por lo tanto es de ruptura y eso es bueno para pensar. Aquí vemos este hueco que supera el 23,66,75 que vamos a mantener ese soporte. Y bueno, aquí nos comentaba el lector que tenía la entrada primero 16,80, ¿vale? Y creo recordar que decía si salía y volvía a entrar luego. Esas decisiones son muy personales. Evidentemente, actualmente yo le puedo decir que el gráfico no lo veo difícil, porque lo veo que no tiene ninguna figura de techo. Es verdad que ha tenido ahí un máximo que yo manejo como primera resistencia 26,80 por ponernos un máximo actual o una resistencia inicial en el corto plazo de gráfico diario, pero nada más. A partir de ahora he hecho un recorte que ni tan siquiera ha cerrado este hueco acercándose a este soporte de 23,66,75, que sería una zona incluso de posible entrada. Veo aquí marcado su segunda posición a través de producto apalancado, recordando que eso es arriesgado siempre por ser el producto que es, y está a 22,60. Y bueno, pues a nivel técnico, incluso si planteamos, para verlo a la derecha un poquito, pero vamos, está en esa zona que como ve aquí fue hacia la media de 52 en diario, se apoyó perfectamente siempre. Por lo tanto, nos viene muy bien saber que el precio de esta compañía maneja la media en diario, que yo suelo utilizarla la de 52 en semanal y está por encima y además con cruce positivo en esta compañía. La aceleración de la tendencia es fuerte y bueno, un recorte nada, no pasa nada, es decir, es sano, ya le digo, el hueco sigue vigente, yo de momento solo es un mantener e incluso si no pierde estas zonas del S21, mantener por supuesto, y de todo caso a mí el stop loss lo tendría en zonas de 20. Reconozco que son lejanas, pero la tendencia es bastante acelerada. Otra cuestión que no lo plantea es que fuese a niveles más cortoplacistas. Si fuera más cortoplacista, a lo mejor tendría que buscar plazos de 240 minutos para seguir ese nivel de la media, en este caso de 52, pero en un gráfico de 4 horas y una vez que cerrara por debajo, pero como ve aquí en este recorte lo hubiera echado igualmente, pues salirse del valor que sería más a corto plazo. Si no, no veo gran dificultad en el gráfico ni del corto, o sea, en el diario ni en el medio, ya que su tendencia es claramente alcista. Nos pregunta otro usuario por Gravity del mercado americano, en la que tiene actualmente una minusvalía del 7%. ¿Qué perspectivas ofrece actualmente el valor desde un punto de vista técnico? Vale. Gravity mensual, vemos que, bueno, dentro de este lateral que ha tenido y de estos mínimos, no tenemos inicialmente en medio largo plazo, sobre todo en el largo plazo, ya que es mensual, nada muy claro. Es verdad que aquí ha habido 2 velas, esta doy y esta, que puede ser el inicio de un retorno. Vamos a ver si el semanal nos dice algo más. Vale, bueno, pues en semanal sí que, bueno, vemos como de primeras está, nosotros en semanal cogemos esta media, incluso yo particularmente, vamos, particularmente me gusta más la media de, ahora añadimos, si no en el diario la de 200, hacemos justo lo contrario y aquí cogemos esta. Entonces, a mí particularmente, para que el valor tuviera una tendencia de fondo medio placista alcista, tendría que estar un cierre semanal, es decir, al viernes, cierre de viernes, por encima de esta media móvil. Actualmente no lo es. La ha testeado, perfecto, buena señal del que el valor tiene un pullback y una zona de rebote muy fuerte, superando estos máximos anteriores, 64,41, y bueno, ahora está ahí con un retroceso por el primer testeo de la semanal. Suele ser lógico dentro de cualquier proyección alcista que tiene que encontrar resistencias. Vamos a ir, en este caso vamos al diario.
para ver ya zonas más claras, o sea, o más a corto plazo. En el diario, la de 52 la tiene superada, pero a nosotros nos interesa más en el diario la de 200, ¿de acuerdo? Para el gráfico diario vamos a meterle la de 200 para ver dónde nos encontramos. Y vamos a ver si nos la marca. Aquí tenemos marcado. Es para tener la referencia. Vamos a ver. Sí. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Hemos cambiado el color, pero por el color, pero bueno, ahí está. Vemos que en diario sí que nos ha superado y eso es muy positivo. Vemos que esta directriz que incluso, aunque es un hombro cabeza a hombro un poquito raro, pero sí que nos da una intención con esta vela y este volumen tan intenso al superar justo la media, nos da una sensación de que la compañía sí tiene intención de vivir o de estar por encima de esa media móvil de 200. Vemos que en semana la ha testeado, por lo tanto, a la primera resistencia que ya la teníamos marcada en estos máximos anteriores, 65-70, coincidente con la media de 52 semanal, pues en la de testeo está ahora retrocediendo, pues lógicamente, como decimos, siempre sanamente. Ponemos un soporte 61.07, el otro 58.04 y el stop 57.31. Ahora bien, parece que la intención es quedarse por encima de esta media móvil ya de 200 sesiones, que lo que haría es volver a atacar 65.70 para ir a testear ya la segunda resistencia y más definitiva de 68.70. Al lector le diría que ha mejorado mucho el aspecto con esta figura, esta compañía, y que ahora yo creo que nos queda tener algo de paciencia dentro de ella, porque claro, a lo mejor no lo hace ni un día ni dos, pero ha mejorado mucho. Nos pregunta tu usuario también por Indra. Dice que quiere saber si tiene recorrido para subir. Las tiene compradas a 29,3 euros por acción y quiere saber resistencia y soporte para el valor. Dice que es un inversor de corto plazo. Vale, bueno, pues al ser al corto plazo nos vamos a ir directamente al gráfico diario, ¿de acuerdo? Porque Indra ya anticipamos que está en subida libre y está en los máximos. En mensual saldría, semanal saldría y en diario pues vemos la situación en la que el lector nos dice una entrada a 29.3, esa línea. Bien, le coloco el máximo de 30 a 56, como he dicho antes, porque en esta subida no tenemos nada por encima y por lo tanto, bueno, pues es eso lo que tenemos que tener como una referencia. Es mínima, pero existe. Entonces ahora está en un retroceso de dicho máximo. Nada fuera de lo normal. El valor sí tendría un soporte, este precio en 26,83,9. Yo mantendría un stop en 24,54. Esos serían los valores a seguir, los niveles a seguir de un valor con una tendencia muy, muy, muy alcista, con una aceleración muy fuerte, con dos huecos que este y este los ha cerrado, porque incluso este lo llegó a cerrar, aprovechó el día 7 de abril, y ahí podríamos haber sido una gran oportunidad, pero ha cerrado los dos, pero mantiene una tendencia intacta, alcista, también en el diario en el corto plazo. Como nos dice que es cortoplacista, vamos a trazarle unos niveles ya, pero en horario, porque la verdad es que el corto plazo actualmente y con la volatilidad de los mercados y de ciertas compañías estaría en gráficos horarios para manejarse. Y aquí yo el stop se lo pongo en 27,93, ya mucho más cercano a niveles de 29,30 donde había entrado, y un soporte en 28,94. Estos serían los rangos. Vemos que actualmente está lateralizando la zona justo casi de la entrada del lector y mantendría la resistencia de 30,56. Eso no lo varío. De momento está en tendencias. Es más, si no nos pierde el 28,94, no creo que haya ningún disgusto más grande. Y sobre todo, mantendríamos esta media móvil de 200 sesiones, cierres por debajo de esa media móvil en horario, en un gráfico horario de 60 minutos. Si eres cortoplacista, pues podrías tomar decisión de salirte. Me pregunta también tu usuario si puede marcar un nivel de entrada en IAG, es un inversor de largo plazo, y si puedes decir también nivel de stop y resistencia para el valor. Vale, IAG, aunque lo vemos muy continuado, vemos en mensual la caída que tuvo
tan brusca en este mes de abril, hasta estos niveles de 2,45, pero aquí lo habrán visto todos los lectores que el rebote o la recuperación también ha sido muy rápida y muy veloz. Entonces, vemos como la propia vela mensual ya en el mes de mayo nos está llevando a estos niveles ya de 3,77 actual, 3,77,2, ¿no? Entonces, bueno, vemos que aquí en el 3,89, 3,90 tendría los máximos de marzo y hoy mismo ya estaba en 3,87,9, casi buscando esos máximos del mes de marzo. Entonces, a la buena pregunta del largo plazo y del medio plazo, que a la buena pregunta de cuándo se entra, quizá con esta aceleración, porque será lo más complejo, pues bueno, vamos a trazar varias cosas. Una, que venimos de una zona que quizás sea un hueco o un gap de escape, porque aquí supera para cerrar el gap que había hecho a la baja, que en este 3,65,2 lo cierra con un gap al alza, formando una figura llamada en técnico de isla alcista en este caso. Por lo tanto, ha cogido una implicación alcista del hueco y la figura de la compañía. Y el más cercano a entrar sería a medio plazo 3,56,3. Es el primer soporte a nivel más cercano. Ahí depende de nuestras connotaciones o aversión al riesgo, de gestionar y decir, bueno, entro con una esperando a ver si me cae a ese segundo soporte que es el 3,33,3 y ahí son, o si cae, entro con los otros 2 tercios, un tercio aquí, y si no, entro cuando supere ya el 3,87,5, el 3,87, los máximos que hablamos de marzo y que son los que ha testeado ya casi. Entonces, una vez superados podríamos. Hay varias estrategias, pero es verdad que es alcista. Nivel soporte inicial 3,56,3, para que quede claro, sería mi primer nivel de entrada. Resistencia a superar 3,87,5 y marcamos esta directriz porque puede que el recorte nos lleve a hacer un movimiento de superación a la vez, tanto de directriz como de resistencia anterior, y entonces pueda superar los 4 claramente. Pero de momento a ver si le dejan corregir a ese 3,56. Nos pregunta un usuario por los resultados de Nvidia que publica en las próximas semanas si cree que podría ser un revulsivo para la acción y en qué niveles se plantearía comprar también. No nos dice si es de corto o de largo plazo. Vale. Bueno, pues Nvidia, hombre, no es que sea comparativa, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el gráfico, después de una caída brusca también, y vemos en abril hasta 86, también vemos que la recuperación, es totalmente distinto el sector, evidentemente, y nada que ver, pero la recuperación y la aceleración en la vuelta también ha sido muy, muy veloz. Y en este caso también en un semanal con un gap alcista. En este caso, pues ha sido, claro, esta semana. Me comentaba, bueno, aquí la directriz en semanal vemos que esto sería un gap de ruptura porque rompe una directriz y rompe la media de 52 semanales. Eso sí, esta es una semana y debería cerrar por encima. Es decir, no tendría ni que cerrar el hueco ni cerrar por encima de esa media de 52 en semanas, que pasa por 124, está en 129, el cierre de ayer 93. Y incluso creo que hoy venía ya en el premercado a 133. Es decir, decirle al lector que, claro, como tanto él cuando plantea la pregunta como yo cuando, bueno, me plantean la pregunta ayer, vemos que las declaraciones que hace Trump sobre Oriente Medio y la posible negocio de Nvidia en todo Oriente Medio, pues hace prever que ya más que los resultados, que como bien nos decía el lector, pueden ser un apoyo para la subida o la recuperación de la compañía, ha sido todavía más que los resultados, porque aquí lo que se estaba leyendo ya por parte, tomar ejemplo de otras compañías del mismo sector o similitud, incluso de otras, es más las previsiones o perspectivas o inversiones futuras que se estaban reduciendo por todo el tema de las recesiones y tal. Y en este caso se están quitando muchas dudas en este negocio debido a la apertura de dicho negocio en Oriente Medio y por lo tanto el golpe lo ha dado. Yo esto no he quitado lo que tenía anteriormente porque lo hemos dibujado en otras ocasiones en Nvidia. Vemos que en este caso la directriz bajista de esos máximos descendentes sí que la ha superado, ya la estaba
inicialmente superado en diario el día antes de ayer y ayer claramente con el hueco y se pone por encima ya de la media de 200 sesiones en diario. Lo dicho, está claro que si no nos cierra el gap, que no nos cierra y por supuesto ya no se pone por debajo de la media de 200 ni por la media de la semanal de 52, tiene clara implicación alcista los dos huecos consecutivos y la continuidad de la subida de la compañía. Por lo tanto, bueno, pongo los niveles que tenía hasta ahora porque habrá que modificar. Fijaros en los gaps, incluso se podrían poner, yo en este caso, el primer soporte ya lo podría poner en el mínimo de ayer, si fuera más cortoplacista, y el stop loss lo podría poner justo en donde se inicia la vela de hueco, que sería en 115.21. ¿Vale? 115.21, el stop loss, no el soporte. Yo aquí ya me marcaría el stop loss. Y este soporte sería mi primer soporte actualmente, el 124.78. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues vamos a ver dónde llega. Pero al lector decirle que las noticias de Oriente Medio nos dejan como ya posterior y lo del 28 de mayo y la resistencia va a ser este 148, 41.8. Ahí es donde nos vamos a tener que fijar en ese 28 de mayo que puede ser el que nos ayude a romper ese nivel. Hay que esperar un poquito más, pero sí que pueden ser buenos porque ya no solo lo que vaya a dar, sino las previsiones para futuro. Y volvemos otra vez a la bolsa española porque, bueno, nos pregunta sobre todo por el sector energético. Comenzamos con Repsol. Nos dice un usuario que después de la subida que ha tenido la petrolera, ¿qué le parece la compañía? Sí, cierto es, y seguramente el lector nos lo diga porque hemos analizado en varias ocasiones Repsol después de toda esta caída en gráfico mensual de lo que le ha costado siempre superar esta media de 200 mensuales siempre y no lo hacía y bueno, y caía. Entonces planteábamos que Repsol estaba muy debilitado en semanas anteriores y así ha sido. Y yo creo que la pregunta viene de ahí. Vemos como la bajada fue muy brusca también en el mes de abril. En semanal, bueno, le podríamos poner al lector para que viera la móvil de 52. No la quiere coger, que a veces es caprichoso. Eso es por el color otra vez. Vamos a mostrarlo de otro color. Por si es por el color. Que a veces cuando lo cambias. Sí, por el color. Bueno, pues tendríamos que tener en cuenta en el medio plazo para la compañía el 12.20 por encima cuando se mueva. Claro, es la media móvil que como veis aquí en esta semana de febrero también testeó. A partir de aquí fue bajista y bueno, que esto estamos hablando de esta vela que es de julio del año pasado, pues igual sería bueno para el entorno de medio plazo que una vela se pusiera por encima de esa media móvil de 52 en semanas. En diario, que el lector seguramente la aprecie, pues está testeando este máximo. Este máximo es 11.83, le pongo resistencia 84 y ahí se ha quedado. La directriz bajista sigue sin perforarse. Ha ido, pero sí que es cierto, y como bien yo creo que la pregunta la hace por eso, sí que ha cambiado, porque lógicamente vemos que esta media de 200 sesiones, a esta no le hago ya mucho caso, que es la de 52, porque es en gráfico, pero vemos que ha hecho un gap superando esa de 52 y se pone por encima de la de 200 en diario. Vamos a ver si es capaz de aguantar esa zona, esa media de 200 sesiones en diario, que es lo que le puede costar, como le pasó aquí en Repsol, pero sí que ha mejorado, está en este nivel del mínimo 11.97, máximo de hoy 11.93, todavía el hueco no lo ha cerrado, es decir, este gap, pero la verdad es que la ha tenido intención que está ahí, no es cerrado, mi resistencia está ahí en 11.84, debería cerrarlo y bueno, puede haber un recorte, pero ha mejorado mucho actualmente, a ver si no pierde estos niveles de 11.50, el soporte estaba en 10.70, si somos muy cortoplacistas debería respetar ese 11.50 y de momento, pues sí, decirle al lector que ha mejorado mucho la apariencia a corto de Repsol, corto, quiero decir porque el diario es alcista y si se queda en esta semana por encima de la de 200 sesiones, pues habría mejorado mucho y con intención de romper la directriz bajista que pasa, pues eso, pues el 11.84, 11.90.
Ujú. Y por último, Ángel, nos pregunta el usuario qué ocurre con las eléctricas y gas, en especial con Endesa y Enagas. Tras el apagón, no hay forma de recuperar cotización. ¿Qué recomienda respecto a estas acciones y si es momento de hacer caja? Bueno, los momentos los pondrá evidentemente dependiendo de, ¿no? Eh, es verdad que, lógicamente, pues, el tema regulatorio, el tema de las financiaciones para las eléctricas, son temas fundamentales que quizá un analista fundamental explicaría mucho mejor que yo al lector, pero sí que, lógicamente, influyen en la mayoría del sector. No obstante, yo soy de la idea, pero ya es una idea mía, ¿no? De que el sistema eléctrico energético es un sector de futuro, que lógicamente además si hay muchos centros que van a trabajar la IA y que van a necesitar de energía para mantener todos esos procesadores, se va a necesitar mucho más la energía y por lo tanto, bueno, habría que ver qué connotaciones tiene cada compañía y cada una de ellas a qué se dedica. No obstante, nos comenta Endesa, creo que es una de ellas, que aquí lo tenemos en un gráfico mensual y bueno, pues es que después de este movimiento 1-2, directriz bajista, perforada y acelerón, pues hombre, la verdad es que el comportamiento creo que siendo una compañía energética que seguro que le da un dividendo o que le da un buen dividendo, bueno, pues ha sido muy espectacular, con una aceleración muy fuerte, en donde, bueno, no le veo nada aquí connotaciones, pues creo que sí es cierto que las valoraciones por fundamental han sido retocadas por ciertas casas de análisis importantes, ya sea Goldman o ya sea otras, y la han retocado un poquito a la baja en el caso de Endesa, y eso ha influido en este movimiento de estas semanas, en mayo, de las primeras semanas, en ver esa vuelta en el valor. Ahora bien, en este caso, y yo siempre, como habrá visto, analizando técnicamente de fondo es alcista, claramente la compañía, en este caso hablamos de Endesa. El gap sí es cierto que lo ha mantenido aquí y el gap es bajista porque no lo ha cerrado, la implicación es bajista. Entonces, aquí lo que decíamos de su situación personal en la compañía. Yo me he respetado de momento el 24.62. Si lo respeta, bueno, pues es un primer soporte y si ahora a la vuelta me cierra el hueco, pues aquí no ha pasado nada. Seguimos en una tendencia de fondo claramente alcista y por lo tanto no habría mayor connotación que sí que en el corto plazo hay una implicación bajista porque llevamos varias sesiones, ya 5 sin cerrarlo y no tiene intención de cerrarlo en un día ni dos. Pero bueno, si no le pierde, tenemos primer soporte 24.62 y segundo 23.24. Para mí actualmente, bueno, el stop que lo tenía yo de muy lejos, el stop estaría en este mínimo, ¿de acuerdo? El stop estaría en 23.09. 23.24 segundo soporte y 23.09 el stop loss en Endesa. De fondo alcista sigue siendo y en el corto diario gap bajista, que hay que tenerlo siempre un gap muy en cuenta, y yo los tengo muy en cuenta, pero ha respetado el 24.62. Entonces, bueno, de momento es un mantener. Nos quedaba Enagas, perdona, Silvia. Eso te iba a Enagas. comentar, que preguntaba también por Enagas. Perdona. Sí, bueno, Enagas es casi lo contrario. Lo que ocurre es que es además una compañía que paga un dividendo muy elevado, pero Enagas parece que si habíamos visto mensual todo lo contrario que Endesa, porque los máximos eran crecientes continuamente, con una aceleración en los últimos meses. Aquí los tramos son decrecientes y sobre todo desde estos máximos del 2022, ahí se acelera muchísimo y bueno, no supera el 14, la vela de este mes tampoco es muy para allá, es decir, ya la implicación del mes, como ves, siendo la misma sector, para mí es totalmente diferente. Bueno, aquí parece que quiere hacer una figura de vuelta, que quiere subirse a estos niveles, esto es semanal, en semanal, aunque esta es la de 200, voy a ponerle, como hemos hecho en otras ocasiones, la de 52, que es esta, que esta vez sí me la ha cogido la primera, y vemos que, bueno, que ha intentado y ahora ha intentado estar por encima, bueno, no ha intentado, ha estado por encima y ahora intenta no perderlo. Vamos a ver si lo mantiene. Sería bueno que que mantuviera este viernes por encima de la media semanal, que no la perdiera, que se lateralice para tener intención de poder continuar, porque este movimiento no es malo en Enagas.
El movimiento es bueno, intentando superar estos mínimos, que es donde se está también coincidiendo con la media semanal. Y ya si nos vamos al gráfico diario, bueno, pues podemos apreciar este hueco bajista cerrado claramente, pero aquí, al igual que quizá, bueno, por esa connotación corto del gap, que además comentaba, además la pregunta va encaminada a la PAON, a que estos últimos días, pero hay que tener en cuenta que ha cambiado, o sea, que son dos gráficos diferentes, ¿eh? Uno, es verdad que ha desarrollado ahí un gap por esa, que yo creo que más que eso fue por los cambios de recomendación de ciertas casas de análisis, pero con un fondo claramente alcista, y este lo que hace es intentar hacer una figura de suelo que lo está consiguiendo en parte, y que, bueno, vamos a ponernos un soporte en 12,8845 con un stop loss para estar en una energética muy ceñido de 12,56, y bueno, de momento es un mantener también, porque no es una venta. Aquí la única opción de venta sería, bueno, que este gap por implicación alcista, que nosotros estuviéramos, por decirlo de alguna manera, invertidos en zona media, y si nos llega a vendernos para cambiar o rebalancear nuestra cartera y irnos a otro lado porque nos convence más. Pero si no, ahora de momento es un mantener, no es otra cosa. Y está por encima en diario de la de 200 sesiones, no ha cerrado por debajo. Justo el stop que tengo, perdón, el soporte es por debajo de lo mismo, por lo tanto debería funcionar este soporte y, por supuesto, el stop de 12,56. Nos vamos a quedar con esa visión, con ese consultorio. Le vamos a recordar también a los usuarios que cuando nos manden las preguntas sean lo más específicos posible acerca de la posición que tienen, si son inversores de corto o largo plazo, porque eso ayuda mucho a Ángel para luego poder hacer el análisis concretamente. Ángel, como siempre, un placer tenerte aquí. Gracias, Silvia, y muchas gracias por la anotación, porque es cierto, al final es mejor para ellos porque le vamos a responder más concretamente. Gracias, Silvia, y gracias a los lectores. Nos vemos en un par de semanas y damos paso al aviso legal y conflicto de intereses.